sí lo sé. No pensé que regresaría de esta forma al fandom, estuve muy inactivo y con menos ideas de las que solía tener una vez. Tal vez no sea muy conocido en esta comunidad, y apenas me doy cuenta que existo aquí, pero dejando de eso de lado empecemos con el video. Todos conocemos a Alfred, uno de los personajes más importantes del fandom de Thomas y sus amigos, usado en muchas series o películas hechas por fanáticos de la serie, siendo un buen antagonista en muchas historias, pues verán su creador es Carloey123, un usuario muy importante del fandom con más de 18 años en la comunidad con más de 22.000 suscriptores, y también con su serie ya muy conocida, y todos sabemos que es Sodor Dark Times. Todos dirán que es un usuario importante de la comunidad grinda de Thomas y sus amigos, o más lo era, ¿y por qué lo digo? Pues verán, hace unos días se descubrió que Richard Jordan, más bien conocido como Carloey123, un ex médico de la Facultad de Medicina de Wake Forest, enfrenta más cargos relacionados con el sexo, según los agentes de la oficina del sheriff del condado de Iredale. El 7 de abril, la oficina del sheriff del condado de Alexander contactó a la oficina del sheriff del condado de Iredale en relación con una investigación en torno a Richard Jordan, de 31 años. Las autoridades informaron que la evidencia recopilada sugería que Jordan también podría haber cometido delitos en el condado de Iredale. Tras iniciar la investigación, los detectives del condado de Iredale determinaron que Jordan había colocado una cámara oculta en el baño de la casa de un familiar. Las autoridades informaron haber obtenido órdenes de arresto contra Jordan por 7 cargos de espionaje secreto, un delito grave. Jordan, quien ya se encontraba detenido en el condado de Alexander, recibió dichas órdenes de arresto. Se le impuso una fianza de $70.000 por los nuevos cargos. Las autoridades informaron que Jordan obtuvo su licencia para ejercer la medicina en 2023, y completó su residencia en patología en 2024 en el Hospital Bautista Wake Forest. Entregó su licencia el 10 de abril. Después de lo que pasó, un usuario de Twitter llamado Septic Shock publicó en su cuenta de Twitter todo lo que pasó, exponiendo a Carloey123, mostrando toda la verdad de lo que causó. Además, en el fandom ya todos se enteraron de lo que hizo Carloey123, y Septic Shock dejó un mensaje junto con una foto donde explica todo con los mismos detalles que les conté, y ese mensaje dice así. ¿Cómo empiezo? Empecemos por cómo me enteré de esto y cómo te enteraste directamente. Justo antes del mediodía de hoy, le envié un mensaje directo a Carloey123 por Twitter con respecto a su último tweet, sobre un troll en los foros de C3D, que publicó material presumiblemente no apartamento para el trabajo. Solo llevo en el fandom organizado media década, así que, obviamente, nunca me topé con los foros de C3D. Así que le envié un mensaje directo a Richard, diciendo, tengo una curiosidad morbosa. No respondió después de unas 11 horas. Pensé que, como no ha estado en Twitter en más de un mes, sería mejor enviarle un mensaje por Discord. Sentí cierta curiosidad por su carrera en el campo de la medicina, así que sin darme cuenta me cargué con la responsabilidad de darle la noticia de sus numerosos cargos. Busqué en Google Dr. Richard Jordan. Ya lo había buscado antes por curiosidad, pero no durante al menos varios meses. Bajé un poco la página y encontré una noticia sobre un médico de Carolina del Norte que había estado instalando cámaras en el baño de su casa. Se llamaba Richard Jordan. Quería creer que no era él. Busqué una imagen suya en Twitter y la comparé con su foto policial. Era él. Me dispuse a escribirle al dueño de Industrias Sudrian, pero decidí tuitearle primero a Jordan. Poco después, terminé enviando un mensaje a un conocido del fandom, a quien no nombraré para que pudiera distanciarse de lo que inevitablemente sería una de las denuncias más horribles en la historia del fandom. Presumiblemente, corrieron la voz a otras personas, y llegó a Tyler Black 5, quien terminó usando su plataforma para hacer el desafortunado anuncio en Twitter. Tengo que ir a casa de mi abuela mañana. Creo que debería haber esperado a llegar a casa pasado mañana. Sin embargo, fui a cepillarme los dientes, temblando de ansiedad. Di vueltas por el baño durante unos minutos antes de finalmente cepillarme los dientes. Regresé y presencié el comienzo de las repercusiones en Twitter y Discord. Siento que estos dos primeros párrafos han hecho que este incidente gire demasiado en torno a mí, así que aclararé lo que hizo Jordan. Estaba en posesión de material de abuso sexual infantil.
Había colocado cámaras en el baño de la casa de su familia, presumiblemente para grabar a su propia familia, posiblemente incluyendo a sus hijos, desnudos. Es plausible, y de hecho probable, que Jordan abusara de sus propios hijos y los usara para crear contenido. Los incidentes anteriores en los que se denunció a pedófilos en este fandom no se han documentado públicamente como para dar lugar a cargos. Smart y Tom Kellam me vienen a la mente en este sentido, ambos son conocidos por haber tenido relaciones lascivas con menores en su adolescencia. Esta quizás sea la primera vez en este sentido. Las víctimas de Jordan, sin restarle importancia a la gravedad de las relaciones de los primeros individuos con menores mayores, no eran adolescentes. Eran niños. Y no solo niños, sino muy probablemente aquellos a quienes se le confió proteger, probablemente sus propios hijos, y posiblemente incluso sus pacientes. Donde escribo esto, es pasado a la medianoche. Al menos podemos consolarnos con que Richard Jordan esté dormido en su celda. Si aún siente algún sentimiento de culpa, bajo un tormento emocional autoinfligido, probablemente mayor que el que experimentan todos ustedes, casi seguro de que nunca volverá a dañar a otro niño. Su fachada de médico íntegro que publica fotos de su perro y su familia en Twitter, ha sido robada para mostrar el monstruo que hay debajo. Buenas noches a todos. A veces, los personajes más interesantes nacen del talento de los fans. Alfred fue uno de ellos. Un personaje oscuro, complejo, que aportó una nueva capa al universo de Thomas y sus amigos. Pero es inevitable sentir una mezcla de decepción y tristeza cuando descubrimos que alguien capaz de crear algo tan memorable, termina tomando decisiones o acciones atroces en la vida real. Esto nos recuerda que detrás de cada historia, hay una persona. Y que, por muy brillante que sea su trabajo, nunca debemos ignorar el impacto de sus acciones fuera del mundo ficticio. Podemos valorar el legado creativo, pero también debemos tener la madurez de separar al autor de la obra, y ser críticos cuando corresponde. Al final, el fandom es más grande que cualquier individuo. Y aunque el nombre de Alfred quedará marcado por la sombra de su creador, también es una oportunidad para que los fans sigamos construyendo un espacio sano, seguro y respetuoso para todos. Alfred, es un personaje que dejó huella en el fandom de Thomas y sus amigos. Fue creado como un antagonista, con una historia trágica y oscura que contrastaba con el tono habitual de la serie. Esa dualidad, entre su arrogancia y su caída, lo convirtió en un personaje fascinante, tanto para historias como para teorías y animaciones. Pero detrás de Alfred estaba su creador, Scarloey 123. Alguien que, en su momento, fue admirado por su trabajo, pero que lamentablemente terminó involucrado en actos atroces que no podemos ni debemos ignorar. Es difícil separar al personaje de quien lo creó, especialmente cuando el creador traiciona la confianza de su audiencia y su comunidad. Sin embargo, Alfred ya no es solo de una persona. Su historia, su diseño, su impacto, ahora vive en el corazón del fandom. Y como comunidad, tenemos el poder, y también la responsabilidad, de decidir cómo tratar ese legado. Si queremos seguir usando a Alfred, debemos hacerlo con respeto, con creatividad, y sobre todo, con conciencia. Reconociendo de dónde viene, pero también tomando distancia del daño que causó su creador. Podemos reescribir su historia, darle nuevos significados, y usarlo como una herramienta para contar algo más, algo que valga la pena. Porque al final, lo importante no es solo qué personaje usamos, sino qué elegimos decir con él. Y ahí es donde realmente se mide la fuerza del fandom. En cómo tomamos lo bueno, aprendemos de lo malo, y seguimos adelante creando un espacio mejor para todos. Pero más allá de lo narrativo, Alfred también es una locomotora funcional dentro de los simuladores como Trainz, una herramienta clave que muchísimos fans usan para dar vida a sus propias versiones de Sodor. Por eso, su presencia ha trascendido a su creador. Se convirtió en parte del lenguaje creativo del fandom. Sin embargo, es imposible ignorar que su creador, Scarloey 123, terminó cometiendo actos atroces que empañaron todo su legado. Es una verdad incómoda, pero necesaria de reconocer. Y nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué hacemos con el personaje ahora? La respuesta está en cómo lo usamos. Alfred ya no es solo un producto de una sola persona. Ahora es un símbolo de lo que el fandom puede crear, transformar y resignificar. Si decidimos seguir usando al personaje, debemos hacerlo con conciencia, desligándolo de su origen y dándole nuevos significados. Contando historias que valgan la pena, que aporten, que representen lo mejor de esta comunidad.
Este video no es para difamar, ni para generar odio gratuito. Es para informar. Para dejar en claro que, aunque amamos este fandom y sus creaciones, no podemos cerrar los ojos ante realidades como esta. A los creadores que aún están aquí, a los que hacen arte, historias, vídeos. Sigan adelante, pero con conciencia. Porque este lugar puede ser increíble, pero también vulnerable. Gracias por ver este video. Si te gustaría que hablemos más del fandom, de Alfred como personaje, o de otras historias hechas post fans, déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.